el tema que vamos a abordar ahorita es auditoría forense. ¿No? Vamos a abordar este tema de una forma general para después ver cómo lo utilizamos dentro de lo que corresponde a la auditoría financiera. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Algunos conceptos de auditoría forense. Pues sabemos que la auditoría forense es una preocupación a nivel global y a nivel particular de las instituciones. A nivel global porque afecta e impacta en la sociedad, y a nivel específico porque nos impacta a nosotros, ¿verdad? Fíjense qué interesante este dato. Dice que para acabar con el hambre crónica en el mundo bastarían 267 millones de dólares. Esta es una información proporcionada por la UNO-FAO en 2015, y aquí está la referencia, ¿verdad?, para los que les gusta profundizar y validar datos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque imagínense ustedes que cuando tuvimos el problema de la burbuja inmobiliaria, allá por el año 2008, se rescató a los bancos por este valor multiplicado por 80. Entonces, si fuimos capaces, ¿verdad?, como sociedad, de rescatar a los bancos, al sistema financiero, sin embargo no somos capaces de rescatar, ¿verdad?, a estos niños en la pobreza, y todos estamos conscientes de que eso corresponde a un enorme fraude, porque al final, de una u otra forma, todos los contribuyentes terminamos pagando esos rescates por los errores cometidos por los magnates. Los magnates nunca pierden, siempre ganan, y no hay problema si ellos se equivocan, ¿verdad? Ese es el gran impacto y el grave impacto que tiene todo lo que tiene que ver con la corrupción y el fraude en general. Nosotros en Nicaragua también, pues no nos quedamos atrás, hemos tenido una diversidad de casos. Por acá tenemos Agave Azul, que era Agave Azul, una empresa de fachada que utilizaba el esquema piramidal para robarle a las personas, y tenemos que en el caso de Nicaragua 13.000 personas fueron estafadas con esta metodología por un equivalente a 8.5 millones de dólares. Ahí pueden ver ustedes, y después tenemos que buscar más información sobre este tema. Tenemos a Publimóvil, la marca Móvil S.A., que lo que hacía esta empresa era que supuestamente otorgaba al crédito motos y carros de bajo valor a las personas, ¿verdad?, interesadas, con unas cuotas iniciales de 5.000 y 2.000 dólares. Y lo interesante de esto era que yo te entregaba el carro, pero vos me lo pagabas con publicidad. O sea, te ponía publicidad en tu vehículo, y de esa forma vos me pagabas el carro. Solo me ibas a dar 500 dólares por la moto y 200 dólares por el carrito, un Suzuki Alto, y había unas motos, ¿verdad?, que estaban que se ofrecían. El problema fue que la gente llegó, entregó la plata, y al principio todo bien, ¿verdad? Se entregaron algunos vehículos, pero en determinado momento se desaparecieron estas personas con los 500 dólares y los 2.000 dólares de los nicaragüenses que habían hecho su inversión, y nadie los volvió a ver. Tenemos pues diversos casos. Miren este, por ejemplo, un tipo que anduvo vendiendo visas para un paseo a la Casa Blanca y una cena con Obama. Entonces siempre nos vamos a encontrar con gente brillante, ¿verdad?, capaz de convencernos y embaucarnos para que le entreguemos nuestro dinero, y nos estafan de esa forma. Okay. Vamos a comenzar con un dilema ético. Veamos esta historia. Esta señora, que es alguien conocida, esto está basado en una historia real, ¿verdad?, como las novelas. Ella tenía una posición pues relativamente ejecutiva dentro de su empresa donde ella trabajaba, y consiguió que su hijo le dieran empleo ahí. Un tipo recién egresado de la universidad. Esta señora estaba responsable del tema del control dentro de esa organización,
Y cuando le toca ir a hacer la evaluación en el área donde está su hijo, se da cuenta que su hijo ha abusado, ¿verdad? Y se ha quedado con dinero de la empresa. Este muchacho estaba trabajando en el área de tesorería y ella lo descubre cometiendo un fraude. La pregunta es alrededor de esto. Si usted se pone en los zapatos de esta señora, ella es una empleada del área de control, un nivel relativamente ejecutivo, con muchos años de experiencia en la empresa en la que trabaja. La empresa le da la oportunidad de que su hijo trabaje ahí. El punto es, ¿qué harían ustedes? Me gustaría escuchar algunas respuestas. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Bueno, ¿me escuchas? Sí, le escucho bien. Lo más ético, y hablando desde el punto de vista profesional, sería que ella cumpliera con sus funciones, ¿verdad? En alertar por descubierto que sea su propio hijo el fraude. El problema es que mucha gente en estas circunstancias, me imagino que se puede poner a pensar, por ahora mi hijo, igual muchos gerentes o los directores de la empresa pueden decir, a mí nadie me garantiza que este señor estaba vinculado con el hijo. Sí. O sea, suena un poco de conjetura, porque yo como gerente diría, a mí que me garantiza que este señor está descubriendo el fraude para quedar bien, y eso comienza a iniciar la idea a uno, voy a investigar a este señor tramado a fondo y comienzo a descubrir ese tipo de cosas. Entonces muchas veces optan por fuera de las personas que descubren el fraude, cuando son familiares, como en este caso, pues, sí. Como dicen el dicho, no quedarse con la duda. Es cierto. Pero éticamente sería que lo denunciara, pero por lo mismo, lamentablemente todos los seres humanos mezclamos lo profesional con lo emocional, lamentablemente es cierto. En ciertos momentos de nuestra vida profesional logramos hacer esa mezcla que no es nada buena. Pero le repito, ahora la redundancia, lamentablemente algo que no podemos evitar en muchas situaciones. Así es. Ese es mi comentario. Muy bien, muy bien. ¿Otro comentario? ¿Otro muchacho? ¿Otro participante? Maestro, sí. En lo personal, yo consideraría que la mayoría de las empresas tratan de mitigar este riesgo cuando establecen en las áreas de personal el conflicto de interés. Es decir, no podemos tener más de 2 personas de un grado de consanguinidad afín en las instituciones. De esa manera evitamos este tipo de circunstancias, considero yo, aparte de los controles previos, pues. Correcto, muy buen punto. ¿Uno más? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijeron los chicos anteriormente, porque realmente, si yo me pusiera en los zapatos de esta señora, así como podría decirle a mi superior de que encontré el fraude en esta área, pero estaría en el dilema de decir de que si es mi hijo o no lo es. Es por eso de que realmente yo estoy bastante de acuerdo con esta, si no me equivoco, porque el que habló, de que es necesario que las empresas consideren de mitigar este riesgo, porque al tener relación de consanguinidad con una persona, yo con mi hijo, pues ahí obviamente cualquiera no, por ejemplo yo como madre yo no voy a echar de cabeza a mi hijo, pero sí es bastante recomendable en la parte profesional decir pues lo que está ocurriendo en esta área y arreglar lo que sea, pues para tener esa conciencia de que yo sí lo dije y al día de mañana no arrepentirme, porque eso es parte de la ética profesional de cada uno de nosotros. Muy bien, Jocelyn, ¿verdad? Así es. Perfecto, Jocelyn. Buenas aportaciones, ¿verdad? Les voy a contar la historia real, ¿verdad? Cómo terminó. Obviamente después de que la señora como su mamá, una persona realmente ética, yo la conocí a esta señora. Obviamente no es la de la foto, ¿verdad? Ella tomó el siguiente curso de acción. Habló con el hijo, lo comprometió para que fuera el hijo antes que ella a exponerse y a decirle pues a su jefe directo lo que había sucedido y lo que había hecho. De forma simultánea ella se fue ante su jefe directo y le planteó la situación.
finalmente el muchacho fue despedido, ¿verdad? Y ella pues logró conservar su trabajo y se comprometió a cubrir pues, los gastos relacionados con el problema del muchacho, ¿verdad? La situación realmente se vuelve dura cuando estamos hablando de alguien tan cercano, ¿verdad? A veces los que no tienen hijos se les hace un poco más difícil pues, poder gestionar este tipo de situaciones, porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que agarres a alguien y simplemente es parte de tus compañeros de trabajo, pero cuando ya estás ante la familia, esa es una de las razones, como ustedes mismos decían, que no es conveniente, ¿verdad? Porque la persona puede bajar la guardia por esa misma relación. Muy bien, vamos a seguir. Interesante, ¿verdad? La situación. Al final, aquí hay una pregunta que dice, ¿quién es el responsable por el fraude? Y la verdad es que el responsable por el fraude somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en esta cancha y parte, ¿verdad? Desde la casa, desde la educación que le damos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Imagínense qué tan común es que nosotros no enseñamos con el ejemplo, que llega de repente alguien a buscarte a la casa, ¿verdad? Está el muchachito ahí, está el niño y ¿qué pasa ahí? Entonces llega el cobrador y vos le decís al niño, decile que no estoy. ¿Y qué es lo que dice el niño? Sale a la puerta, recibe al cobrador y le dice mi papá, dice mi mamá que no está. Entonces, esta es una situación real, ¿verdad? Nosotros le decimos al niño, no mienta, pero a la vez también le estamos diciendo, mentí en esta circunstancia. Y el niño, pues, sobre el camino va viendo que esto es un comportamiento normal. ¿Qué otras cosas nos encontramos muy comunes? Y podemos observar el comportamiento desde la casa. Cuando el niño, ¿verdad? El niño es pequeño, 2, 3 años, 4 años, se nos aparecen con los juguetes del lugar de la casa donde fue de visita. Y nosotros lo dejamos ahí, que el niño se quede con el juguete como lo más normal. Lo cual, pues, es totalmente incorrecto. Nosotros tenemos que enseñarle al niño desde pequeño que eso no le pertenece y que debe de llevar y aprender a devolverlo. Después que lo hace 1, 2, 3 veces, el niño va tomando la costumbre y entonces ya mira la incomodidad y la regresa de juguete y ya no se lo va a traer. Entonces todo ese tipo de cosas son importantes porque la formación del tema de fraude es desde que estamos pequeños para que se convierta en un hábito. Cuando nosotros vemos que las cosas son normales y pase lo que pase, pues eso es lo que todo el mundo hace. Entonces ahí vamos promoviendo malos comportamientos. Hay un video, este video les voy a pedir que voy a compartir el enlace por WhatsApp, quiero que lo vean, donde explica el proceso, cómo se dio la crisis de la burbuja de la inmobiliaria, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a ver después y lo revisan en su computadora posteriormente. Vamos a entrar directo a la parte de la metodología de la teoría, ¿verdad? del fraude. Está orientado a hacer las auditorías forenses y tenemos un concepto conocido como el diamante de fraude, que está conformado por un concepto previo que es el triángulo del fraude. Entonces, en el triángulo del fraude está orientado principalmente su análisis a un tipo de defraudador conocido como el defraudador accidental. Y tenemos un segundo triángulo ahora, que es lo que haría el diamante a un defraudador que lo conoceríamos como el depredador. La Asociación de Certificadores y Examinadores del Fraude es la organización de nivel global que se encarga de capacitar, guiar y normar las actividades de los auditores forenses. Ellos nos traen una definición con relación al fraude. Dice que los fraudes son acciones o actividades con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado o la sustracción de recursos, activos,
de una organización por parte de una persona. En nuestra NIA nosotros hablamos principalmente de dos conceptos, los auditores. Acuérdense que es para el auditor forense, es una para mí de las definiciones más completas, pero en el enfoque del auditor financiero lo que tenemos es dos conceptos o dos palabras claves que son el fraude y el error, donde lo que destaca en el caso del fraude es la intención, ¿verdad? La intención de cometer un daño, y ese daño con beneficio a la persona que lo está cometiendo o para beneficiar a terceros. Entonces, entre otras cosas, la clave que vamos a tener como referencia para nuestra auditoría es que una persona causó daño a la empresa. Este daño tiene que ser cuantificable, tiene que poder ser medido en términos monetarios, y ese daño fue causado de forma intencional para un beneficio propio o para beneficiar a terceros. Ok, veamos ahora ¿qué hay en los vértices de este triángulo? En los vértices de este triángulo tenemos tres conceptos. Tenemos el concepto de presión, la oportunidad y la racionalización, y vamos a ver qué es cada uno de ellos. ¿Qué es la presión? La presión se refiere a situaciones externas a nosotros, como seres humanos, y que nos obligan a desarrollar un comportamiento, acciones que no haríamos en condiciones normales. Por ejemplo, imagínense que tienen un hijo gravemente enfermo, a su papá, a su mamá, a su hermano, a alguien muy cercano a ustedes, y esta persona requiere de una operación, y esa operación tiene un costo de $10,000, y si vos no conseguís esos $10,000, entonces tu familiar se va a morir, pues va a fallecer. Entonces, ante esta situación, después de que he buscado financiamiento de los bancos, financiamiento de la empresa, quien sea, ¿verdad?, que me preste la plata, y no lo logro encontrar, entonces yo llego a un estado de desesperación y estoy dispuesto en algunos casos a hacer cualquier cosa para salvarle la vida a mi familiar o a esta persona que es muy cercana. ¿Qué otros ejemplos tenemos de presión? Los jugadores, ¿verdad?, tienen unos hábitos, y esos hábitos lo obligan a sentirse presionados o están presionados por el cobro de las deudas, ¿verdad?, que les ha dejado el juego. Estilos de vida superiores más allá, ¿verdad?, de la capacidad económica. Imagínense a alguien que gana 10,000 pesos, que gana 5,000 pesos y necesitan dar ropa de marca, los mejores zapatos, etcétera. Entonces estas personas tienen una presión porque ellos no podrían vivir si no tienen el último teléfono del año, entonces estarían dispuestos a cualquier cosa para satisfacer esa necesidad. Otro factor de presión es cuando cometo un error, y ese error pues me da temor de que me despidan, y entonces yo me quedo callado, y entonces lo estoy ocultando. Este tipo de acción no es el error como tal, el fraude, sino el ocultamiento. Otro ejemplo o otra circunstancia en las que suceden o tenemos presión es cuando se nos va un ejecutivo, ¿verdad?, o un jefe de un nivel específico, y entonces agarramos a cualquier pelón que tenemos ahí en el equipo de trabajo para que lo sustituya. Esto puede ser porque es difícil conseguir a alguien que pueda llenar esa pecera vacía, o porque la empresa simplemente se quiere ahorrar unos pesos. Entonces hacemos que este pececito salte a la pecera más grande, y cuando está aquí este pececito no sabe qué hacer, y como no sabe qué hacer empieza a falsificar información para tratar de demostrar que él está satisfaciendo las expectativas y las responsabilidades que se le asignaron. Y por último, otro ejemplo de presión es cuando tenemos jefes que son abusivos, y entonces esto va a dar que esta persona maltratada reaccione haciendo cosas con la intención ya no de beneficiarse de forma directa, sino de dañar a este abusivo que es su jefe o es su superior. Entonces todas esas son condiciones de presión, repito, situaciones externas que van más allá de nosotros, pero que emocionalmente nos transforman y nos obligan a actuar de una forma que no hubiéramos hecho si estuviéramos en condiciones normales. Son factores externos. Otro ejemplo de la presión, los enamorados de las chelas, las personas codiciosas, y que siempre es un factor, ¿verdad?, de presión. Cuando yo tengo mucha
sucursales además de la casa matriz, ¿verdad? Entonces me voy a encontrar que necesito plata para poder llevar ese estilo de vida, y ese estilo de vida que es caro me puede llevar a cometer fraude, y ahora tengo factores de presión que de alguna forma yo me los busqué, pero que ya estoy metido en la camisa de 11 varas, y entonces ahora me encuentro en la necesidad de poder satisfacer esa necesidad. Imagínense adicionalmente si ya en las sucursales ya tengo hijos y otro tipo de compromiso. Otro factor, dice, visión de túnel. Las empresas se concentran en su misión, su visión y las tareas que hay que cumplir, y se olvidan que estas tareas son realizadas por nosotros, que somos seres humanos. Y entonces todo es trabajo, y si pudieras quedarte a dormir y trabajar 24 horas, la empresa es feliz, ¿verdad? Se le olvida que tenés familia, que tenés que cuidar tu salud y otro montón de situaciones importantes. Y entonces las personas se van dando cuenta que son un simple instrumento dentro de la institución, que la institución está teniendo ganancia y que ellos mantienen el mismo salario y que no hay ningún tipo de beneficio. Entonces esto empuja a la gente a generar un resentimiento contra la organización, de tal forma que yo me tengo que compensar y pagarme por mi cuenta solito. Entonces estábamos hablando de la presión, ahora vamos a hablar de la racionalización. ¿Qué es la racionalización? La racionalización, este es un factor externo y este es un factor interno. Esto es nuestro pensamiento en un momento que estamos tal vez ante una presión, y entonces yo empiezo a decir, hombre, pero yo tengo esta necesidad y la verdad es que la empresa no ha hecho mucho por mí, y además la empresa es grande, esta gente tiene plata y lo que yo me pueda llevar para solucionar mi problema no le va a hacer daño a la organización. Entonces lo que estoy haciendo es acallando ese Pepe Grillo, ¿verdad? Esa conciencia que me está diciendo esto es malo, esto no se debe hacer. Veamos algunos ejemplos de racionalización. El defraudador accidental no quiere verse o sentirse el mismo como un villano, tiene la necesidad de autojustificar su acto ilícito, y tenemos aquí algunos comportamientos. Por ejemplo, esto es solo un préstamo y lo devolveré. La organización no paga lo justo y yo odio la injusticia. Robo al rico para darle al pobre. Robin Hood, por muy bonita que sean las películas, ¿verdad? Aún con todo eso él sigue siendo un delincuente. Y entre otras frases dice, robo al rico para darle al pobre. Me recuerda a otra caricatura que dice, ok, ¿quién es más pobre que yo? Otros factores, tenemos la contabilidad creativa, la defraudación fiscal, la elusión fiscal. ¿Y en qué consiste la elusión fiscal? Es aprovecharse de los vacíos que tiene la ley, las leyes fiscales, para pagar la menor cantidad de impuestos posible. La manipulación de estado financiero y la chequera moral. El concepto de chequera moral es que yo me he portado tan bien, he sido un marido ejemplar, fiel durante todo el año, y eso me da, ¿verdad? Eso es un saldo que tengo a favor en mi chequera moral, y entonces, como me he portado tan bien y he sido tan fiel, entonces ahora tengo la autoridad moral para echar una canita al aire, ¿verdad? Aunque sea una vez al año. Entonces, esto de la chequera moral es un concepto que también se utiliza, que he pagado mis impuestos, he sido fiel con los clientes, etcétera, pero ahora tengo la oportunidad, ¿verdad?, de aprovecharme o de desviarme, y lo tengo justificado. Recuerden que yo me puedo portar súper bien durante toda la vida, pero un pequeño error puede echar mi reputación por la borda. El tercer elemento del vértice, aquí tenemos el triángulo, es la oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? Básicamente la oportunidad son los controles. El marco conceptual, el marco integrado de control interno, recoge en su principio número 8 la obligación, ¿verdad?, el compromiso de las empresas de considerar la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para el logro de los objetivos de la organización. Y entre otros tiene una lista de puntos de enfoque que me dice que debo de considerar el reporte fraudulento, la pérdida de activos y corrupción que resulta de diversas formas en que puede ocurrir el fraude. Entonces tengo una lista, ¿verdad?, de asuntos o temas que debo de tratar cuando yo estoy considerando el riesgo de fraude como parte de los temas críticos
en el control interno de la organización. Algo interesante en el triángulo y que tenemos que tener claro es que yo puedo tener toda la presión del mundo, puedo ser un gran racionalizador, pero si mis controles son lo suficientemente fuertes, entonces definitivamente no se va a poder materializar el fraude. Para que el fraude se materialice, entonces se tienen que combinar, ¿verdad?, estos tres elementos. Y la gran pregunta es, ¿quién podría ser un defraudador accidental considerando estos tres elementos del triángulo de fraude? Pues la verdad es que cualquiera de nosotros, ante una circunstancia de esta naturaleza, ¿verdad?, y que se unan los tres elementos, nos podría llevar a la comisión de un fraude. Entonces, todos estamos sujetos, todos somos susceptibles de poder cometer un fraude ante una situación de presión, la racionalización y la debilidad de los controles donde nos vamos a encontrar. La segunda parte o el segundo triángulo obedece a lo que ya sería el villano. Ya me gusta afirmar que el villano son las personas falladas, ¿verdad? Las que ya vienen falladas de fábrica y que definitivamente esa es su naturaleza y su modo operandi. Y lo que me voy a encontrar en esta situación es básicamente personas que llegan a cualquier lugar y su propósito es causar daño. Tenemos, por ejemplo, imagínense increíblemente, recuerdan hace poco, hace un par de años, el escándalo de la FIFA, donde nosotros pues tenemos a nuestros propios representantes del tema. Otro concepto importante es la arrogancia. El defraudador de esta naturaleza, que es el villano, generalmente es una persona que la vamos a encontrar que tiene características de abuso y mal carácter. Este personaje de una serie muy reconocida es un genio, ¿verdad? Y la característica que tiene es que al ser él extremadamente inteligente, también es una persona arrogante. Entonces estamos ante un depredador que tiene una mente criminal, es arrogante y hay debilidades en los controles. Entonces cuando se combinan estos elementos, entonces existe la comisión de un fraude por parte de un depredador. ¿A qué se atiene el depredador? Pues es característico que por su inteligencia, por su valor, por su sagacidad, esta persona generalmente no son denunciadas. Nos da vergüenza a veces ir a denunciar que fuimos estafados, y por esa razón estas personas generalmente andan en la calle y no son detenidos, ¿verdad? Otra razón por la cual no se denuncia es por el riesgo de imagen y contagio. Son palabras que utilizan mucho las instituciones financieras, pero que valen para todas las organizaciones. Y es que, ¿qué pasaría si usted se da cuenta, si usted tiene algún dinerito guardado, ¿verdad?, en sus cuentas de ahorro en un banco, y se da cuenta que en el banco hubo un fraude y robaron plata de forma electrónica o de cualquier otra forma? Entonces automáticamente usted va a sentir que está en peligro su dinero y lo va a ir a sacar. Imagínense que se haga público y todo el mundo comienza a sacar el dinero del banco. Entonces generaríamos una quiebra técnica de la organización por un efecto del riesgo de imagen y contagio. Entonces los bancos hacen sus actividades, hacen sus investigaciones y sus gestiones, pero lo hacen de forma calladita. Entonces esto hace que los delincuentes se puedan fugar, ¿verdad? Y en muchos casos no tener el castigo merecido. ¿Cuál es la percepción del delincuente? La percepción del delincuente es: a mí no me van a descubrir, y si lo hacen no me van a castigar. ¿Cuál es el mensaje que reciben los empleados? Los empleados reciben un mensaje malo. ¿Y cuál es ese mensaje? Robe, que aquí no le va a pasar nada, y cuidado que hasta lo premien. Entonces esta situación es una situación crítica y peligrosa dentro de las organizaciones. Es algo que nosotros lo vivimos aquí en Nicaragua. De cada 100 casos que llegan a un juicio, solo un 5% logran una sentencia favorable para la empresa, ¿verdad?, para
establecer responsabilidades de carácter penal a los delincuentes. Todo eso adicionalmente le suma a que las personas, cuando hay un fraude, las personas que nos quedamos, en principio tenemos que hacer el trabajo del que se fue, y segundo, nos ven con desconfianza y empezamos a sufrir bastante, ¿verdad? Un exceso de trabajo sin remuneración y sin ningún tipo de consideración, y por otro lado otro tipo de presiones y controles adicionales que a veces son temporales, pero que nos causan mucha problemática, mucho estrés, mucha inseguridad. Ok, también hay voy a pasar el enlace, ¿verdad? Para que miren un pedacito de esta película. Esta es la película Atrápame si puedes, donde nosotros podemos ver hasta qué punto, ¿verdad?, el valor que tienen las personas para poder ser estafadores de esta categoría. Ok, hasta aquí la parte introductoria sobre el tema de fraude, y ahora son en este momento a ver, no veo. Son las 10 de la mañana, entonces vamos a volvernos a reunir a las 11 para que ustedes puedan revisar los documentos